Hola a todos, soy Luis Vera. Bienvenidos a un nuevo monográfico de Repasar. En el monográfico de hoy os vamos a explicar la diferencia que hay entre proyectos y contratos. Quizá uno de los apartados conceptuales que cuesta más entender al principio, pero que enseguida que se entiende nos va a permitir agilizar mucho la forma en que trabajemos con el programa. Bien, lo primero que debemos diferenciar es qué utilidad, para qué sirven los proyectos y para qué sirven los contratos. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la ficha de un cliente, integrales, vale, accedemos aquí a la ficha de un cliente, pero aquí ya vamos a poder ver que desde aquí podemos buscar por proyectos que están en amarillos, vale, accedemos a la ficha del cliente y desde aquí vamos a tener dos iconos, uno que nos va a permitir acceder a contratos y las tres barritas horizontales que nos va a permitir acceder a proyectos. Bien, la diferencia entre cada uno es la utilidad. Los proyectos nos va a permitir gestionar toda la parte operativa de un cliente, en este caso, pues todo lo relacionado con las tareas puntuales o periódicas, y los contratos nos va a permitir gestionar toda la parte administrativa. Esto quiere decir, sobre todo en el apartado de emisión de facturas o cuotas periódicas. Bien, para indicar que se crea primero, ¿vale? Siempre nos preguntan, oye, ¿qué creo primero, el contrato o el proyecto? Bien, lo primero que deberíamos crear sería el proyecto, ¿vale? Y posteriormente el contrato, porque dentro del contrato podemos asignar o podemos relacionar un proyecto. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en base a esto que os acabo de explicar? Pues si nos vamos, por ejemplo, a administración, al apartado de importación, ¿vale? Desde aquí, cuando importamos los clientes, ¿vale? Aquí aparte tenemos la opción de importar proyectos, pero cuando importamos los clientes, vamos a venir un momentito a la plantilla de importación, ¿vale? Abrimos un momentito el Excel, el fichero. Vamos a ver que durante la importación ya tenemos la posibilidad de crear un proyecto al cliente, ¿vale? ¿Vale? Vale, bien. Fijaros aquí que tenemos Add Project, ¿vale? Si en el momento en que importamos un cliente queremos ya crearle un proyecto, podemos marcar aquí con un 1 y aquí le indicaríamos el nombre del proyecto, ¿vale? Entonces automáticamente se le crearía la ficha del proyecto que luego posteriormente asignaríamos los empleados. Perfecto. Dicho esto, volvemos a la ficha de nuestro cliente, ¿vale? Crearíamos el proyecto previamente, ¿vale? Un cliente puede tener más de un proyecto, ¿vale? Desde aquí pues, podemos tener diversos proyectos. Y lo mismo, podemos indicar para el apartado de contratos, que sería todo lo que es relacionado con la facturación periódica, en este caso, podríamos tener tantos contratos como necesitemos. Muy importante, como os he dicho, los contratos nos permiten emitir facturas periódicas. Por cada contrato se emite una factura periódica, ¿vale? Quiere decir que si un mes un cliente nos pide, pues, por ejemplo, tiene dos delegaciones y para cada delegación quiere las facturas por separado, pues necesitaríamos generar dos contratos, uno para cada delegación. Al revés, que si queremos tener dos proyectos, por ejemplo, pues eso, un cliente que tiene dos delegaciones, nos puede interesar gestionar los proyectos, toda la parte a nivel operativo separado en diferentes proyectos, pero el cliente nos puede indicar que solo quiere una única factura con el total. ¿Vale? En este caso crearíamos dos proyectos y únicamente generaríamos un único contrato con dos líneas, en este caso con la facturación. Bien, vamos a hacer un caso práctico para que lo veáis más claro. Vamos a irnos a vamos a crear la ficha de un cliente, servicios integrales, ¿vale? Que está en blanco. Vale, accedemos aquí, vemos ahí azul clarito, recordaros que es un cliente. Accedemos y en este caso vamos a ver que en este caso no tiene ningún proyecto, ¿vale? Y no tiene ningún contrato. Yo ahora podría crear e indicar, crear un proyecto manual. Podríamos indicar la fecha, calendario, las tarifas, bueno, toda la información que se asigna ya en proyectos, los diferentes empleados que se asignarían
a este proyecto y grabaríamos. ¿Vale? Y a continuación accedemos a la ficha del proyecto. Volvemos a nuestra... Desde aquí, fijaros, aquí nos aparecen los iconos de acceso a tareas puntuales y tareas periódicas. Entonces, si yo quisiera crear una tarea puntual para imputar contra este proyecto, por ejemplo, pues podría ser una limpieza de obra, por ejemplo, ¿vale? Una llamada, cualquier cosa que se os ocurra. Vale, yo estoy creando esta tarea, ya me está cogiendo contra el cliente y contra el proyecto. ¿Vale? Directamente aquí podemos asignar contactos, ¿vale? Ya un poco pues lo que hemos visto en otros tutoriales, asignar los operarios que van a realizar esta tarea y grabaríamos la tarea. Perfecto, volvemos a nuestro proyecto y desde nuestro proyecto podríamos generar lo que sean las tareas periódicas. ¿Vale? Desde aquí pues lo mismo, podríamos crear una limpieza de instalaciones. Aquí indicamos limpieza de oficina, podemos indicar la fecha a partir de la cual empezaremos a trabajar y planificaríamos aquí pues la periodicidad. Vale, cogeríamos a este operario una hora y lo haríamos pues los miércoles y los viernes. ¿Vale? Esto para que veáis pues esta parte operativa que haríamos directamente contra el proyecto. Bien, volvemos al cliente, en este caso pues el proyecto ya está creado y podemos venirnos aquí al apartado de contratos y lo que nos permitiría es, imaginaros, pues eso, generar la factura mensual, pues servicios mensuales, ¿vale? Entonces, repito, el contrato lo que nos va a permitir es indicar, pues eso, una validación por periodo o un bono de horas, ¿vale? En este caso va a ser por periodo, tipo de contrato de mantenimiento, a partir de cuándo se emiten las facturas y aquí añadiríamos los conceptos que facturaríamos. En este caso, pues una cuota. ¿Vale? Lo que os he comentado antes, podríamos tener diversos proyectos y aquí podríamos tener tantas líneas en función, pues, por ejemplo, de las diferentes delegaciones que nos pida nuestro cliente. ¿Vale? Periodicidad. Esto sería todos los meses, con la serie de facturación que toque. Indicaríamos también todo el tema de facturación automática y grabaríamos. ¿Vale? Y de esta manera habríamos, dentro de la ficha de nuestro cliente, habríamos creado un proyecto para gestionar todo lo que son tareas puntuales o periódicos y un contrato. ¿Vale? Accedemos aquí un momentito que se me ha olvidado revisar. Sí, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues eso, las facturas no estarían imputadas en ningún proyecto, se me ha olvidado, entonces vendríamos aquí y asignaríamos estas facturas o este contrato contra este proyecto, de tal manera que cuando se emitan estas facturas, grabamos, ¿vale? Se imputarían. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos aquí a facturas, vamos a generarlas manualmente en este caso. Vamos aquí a generación de cuotas, vamos a buscar este cliente, servicios integrales. Vale, vamos a ver las facturas de febrero y marcaríamos esta factura. Vamos a poner la fecha de facturación hoy mismo. Facturamos y automáticamente me indica que se ha generado una factura. ¿Vale? Y aquí ya tenemos nuestra factura y nos indica que está imputado contra este proyecto. ¿Vale? Esto luego nos va a permitir luego a nivel de rentabilidad conocer todas las tareas. Bien, nos vamos aquí un momentito a planificación y vamos a planificar lo mismo que hemos generado el contrato. Vamos a planificar las tareas, en este caso pues servicios integrales, y vamos a planificar todas sus tareas. Vamos a hacer durante todo un mes, el mes de febrero, y para que veáis luego a nivel de rentabilidad que genera. Vale, aquí ya tengo todas las tareas realizadas, perdón, todas las tareas integrales. Vamos a buscar todo este cliente
Y lo que podemos hacer es marcar todo y lo vamos a validar de forma manual. Bien, vale, corregido, ya se han validado, he validado masivamente todas las tareas, ¿vale? Para el ejemplo. Bien, entonces si nos vamos un momentito aquí al apartado de estadísticas, para que veáis aquí en estadísticas, aquí tenemos un informe que es de informe de rentabilidad, y desde aquí vamos a buscar a nuestro cliente, servicios integrales, y vamos a coger todos los proyectos y vamos a analizar un intervalo. En este caso vamos a coger todo este año y vamos a analizar detalladamente. En al trabajar de esta manera estamos analizando un determinado proyecto. Me está diciendo que el proyecto manual se han generado en este caso solo una factura, pero podríamos tener todas las facturas. Y vamos a ver un momentito que se me ha olvidado. Vale. Y en las tareas tenemos que indicar, quiero analizar las tareas realizadas. Vale. Clientes, integrales, repetimos y volvemos a analizar. Bien, y desde aquí veríamos la facturación que hemos realizado y en este caso las tareas, las horas asignadas y horas realizadas. ¿Vale? En este caso no tienen una tarifa asignada. Vamos a ir un momentito rápido a asignarle una tarifa al empleado para que veáis. Vale, vamos aquí a Fernández y en tarifas le podemos asignar una tarifa de coste. ¿Vale? Aquí grabamos y volvemos a lanzar el informe. Venga, ahora sí. Vale, la tarifa que yo le he definido tenía un precio de coste hora, ¿vale? Recordad que son costes teóricos, ¿vale? Entonces nos indica que a nivel de ventas pues hemos generado 360 euros y a nivel de costes, en este caso solo de la parte de horas, si hubiera material estaría por aquí, o si hubiéramos comprado material también estaría por aquí, ¿vale? Y nos daría este informe de rentabilidad, ¿vale? Con desviación entre presupuestos y la facturación y entre los costes, ¿vale? Que es aquí lo podéis ir viendo, ¿vale? Bien, esto es un poco para que veáis eso, la utilidad que tiene trabajar con contratos, la utilidad que tiene trabajar con proyectos. Siempre pues en las formaciones que impartimos indicamos mucho por la opción esta de que de esta manera al trabajar con proyectos podéis sacar la rentabilidad. Recordaros que las tareas periódicas obligatoriamente tienen que ir contra un proyecto, ¿vale? Y finalmente vamos a ir a hacer un pequeño ejemplo, nos vamos en servicios integrales, para recordaros también que en el momento en que hacemos un presupuesto, ¿vale? Vamos a crear un presupuesto, tenemos esta opción aquí, ¿vale? Ya de crear el proyecto, ¿vale? Pues proyecto auto, ¿vale? Cuando hacemos un presupuesto todavía el cliente no nos ha hecho ni si sí ni si no. Aquí si creamos aquí ya el proyecto, nos dice que cuando se genere un pedido al varón o factura de este presupuesto, se creará un proyecto con este nombre, con el que indiquemos aquí, de forma automática. Por lo tanto, puede ser muy importante o muy interesante marcar aquí porque nos agiliza o nos ahorra un paso, ¿vale? Desde aquí podríamos indicar también pues, el artículo, en este caso pues una cuota. Volveríamos a marcar, pues, en este caso, esta cuota de tipo A. ¿Vale? Bien, aquí ya tendríamos nuestro presupuesto, ¿vale? Obviamente luego en todo el tema de diseño, de formatos de impresión, esto ya lo vemos en otros tutoriales. Y fijaros aquí arriba tenemos los tipos comerciales, ¿vale? Hay un tutorial donde explicamos los diferentes tipos comerciales, pero desde aquí tenemos uno que es de contrato. Si estamos haciendo un presupuesto que nos va a derivar en un contrato comercial, ¿vale? En una facturación periódica, aquí en tipo marcaríamos contrato, de tal manera que en el momento en que grabemos y autoricemos este presupuesto, ¿vale? Fijaros qué va a pasar ahora, ¿vale? Aquí en proyecto no hay nada, pero le hemos indicado que si se crea el proyecto, aquí automáticamente se nos debería ya crear un proyecto. En este caso pasamos a generar el pedido,
Y fijaros que automáticamente ya se me ha creado el proyecto automático con el nombre aquí que vosotros consideréis oportuno. Y aquí a la derecha, como le habíamos indicado que el tipo comercial es contrato, tenemos la opción también de generar de forma semiautomática el contrato. Clicaríamos aquí y automáticamente todas las condiciones que teníamos en este presupuesto, ¿vale? Con el artículo, el importe, y automáticamente nos ha generado el contrato. Aquí indicaríamos la referencia, que si lo hubiéramos puesto en el presupuesto, pues ya nos aparecería, pues servicio limpieza mensual o servicio mantenimiento, lo que consideréis, tipo de contrato. Recordaos que desde aquí podéis asociarlos o personalizar con tablas auxiliares, a partir de donde empezamos a generar las facturas. Ya me indica la facturación, la periodicidad, que todo esto ya pues lo podemos modificar, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Bien, grabaríamos y ahora aquí pues aquí ya veríamos los dos proyectos, el que hemos hecho manual directamente desde la ficha del cliente, el proyecto automático que se genera automáticamente al traspasar un presupuesto a pedido, ¿vale? Y aquí también tenemos nuestros contratos, el que habíamos hecho manual, ¿vale? Este es el de 360 y el que se acaba de generar automáticamente también desde el pedido de confirmación del cliente. Bien, una última cosa, indicaros respecto al tema de los proyectos, es algo que tenéis que decir vosotros. Si queréis trabajar con un proyecto, dos proyectos, os va a permitir analizar posteriormente, pues eso, segmentar pues diversas tareas o no tareas, sino que os va a permitir luego analizar diversas unidades de negocio o centros de coste, ¿vale? Entonces, recordaos que un proyecto puede tener n tareas periódicas y n tareas puntuales, ¿vale? Entonces realizaríamos el siguiente árbol un poco para que veáis pues eso, que tenemos un cliente puede tener tantos proyectos como consideréis oportunos, tantos contratos como facturas necesitéis generar periódicamente, y los proyectos pueden tener eso, tantas tareas puntuales y tantas tareas periódicas como necesitéis, ¿vale? Y ya está, así hasta aquí un poco, pues bueno, todo esto que hemos ido introduciendo. Luego a nivel estadístico, pues recordaros pues eso, que en facturas vais a poder ir analizando pues por los nombres de proyecto, ¿vale? Dentro de un cliente, pues si están los diferentes proyectos nos aparecería. Y finalmente, pues sí, también cuando generamos algún documento y se nos ha olvidado, que sepáis que por ejemplo, si aquí se nos hubiera olvidado el proyecto o lo hubiéramos imputado mal, y podemos marcar aquí y desde aquí podemos reasignar contra otro proyecto diferente o informar uno que no estuviera informado, ¿vale? Bien, pues nada, hasta aquí el monográfico de hoy. Espero que os haya podido aclarar un poco qué era el objetivo, aclarar la diferencia entre contratos y proyectos, para qué se utiliza cada uno de ellos. Y nada, espero veros en futuros tutoriales. Un saludo.